¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Con los de Casa, esta producción del Universal para todo el país. Y bueno, pues soy Horacio Jiménez, editor de Nación del periódico, a nombre de David Aponte, director editorial del periódico, quien no nos acompaña este día, pero bueno, pues aquí estamos para conversar con datos precisos sobre un tema importante que está en la palestra de nuestro país, el tema de la reforma electoral y muchos de sus consecuencias que podría tener esta reforma que se apruebe posiblemente si hay un dictamen en los próximos días en la Cámara de Diputados. Pero bueno, más allá de eso también pues hay diferentes visiones en esta reforma, precisamente por las implicaciones que tendría directamente en el Instituto Nacional Electoral, en los recursos para los partidos políticos, en la elección de consejeros electorales. Bueno, es una reforma bastante interesante que ha tenido ya diferentes puntos de vista de todos los sectores, tanto el empresarial como el académico, la propia sociedad civil, partidos políticos y los propios consejeros del INE. Bueno, pues es una reforma que está directamente implicada en todos los debates electorales y sobre todo políticos de nuestro país. Esta noche pues nos acompañan diferentes personalidades. Tenemos, por ejemplo, está el consejero electoral Ukikif Espadas, que es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, para debatir esta noche sobre el tema. ¿Cómo está, consejero? Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña en esta mesa el diputado Jorge Triana. Él es vicecoordinador de la bancada del PAN. ¿Qué tal? Buenas noches, Horacio, gusto en saludarte. Consejero Espadas, Juan Pablo, un gustazo. Gracias. Y bueno, como cada semana, pues nuestro compañero y colaborador del periódico, Juan Pablo Becerra. ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Pues bienvenidos, muchas gracias por su participación y por su oportunidad de estar con nosotros esta noche. Y pues digo, si para abrir boca tenemos un video que nos grabó, que iba a participar esta noche con nosotros el diputado Mario Yergo, quien es representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, por cuestiones de agenda pues no pudo estar, pero bueno, él nos graba una participación y me gustaría que lo escucháramos si no tienen inconveniente, porque es pues una posición interesante de Morena de saque en este debate, sobre todo porque pues ellos fueron los que dieron a conocer esta encuesta polémica hace unos días, en la que pues el INE tiene por ahí algunos resultados interesantes, sobre todo para la sociedad, en cuanto a la aprobación del INE y de esta reforma electoral. Vamos a escuchar a Mario Yergo. Saludo a Horacio Jiménez y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo, y también saludo a los invitados en esta mesa. El tema que nos ocupa pues tiene que ver con el ocultamiento de las encuestas que desde la presidencia del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, mandó llevar a cabo. Y bueno, pues fue hasta que esta representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral denunció en redes sociales la opacidad con la que estaba actuando el Instituto Nacional Electoral, toda vez que desde el pasado 17 de octubre nosotros vía oficio le pedimos al secretario ejecutivo y desde luego al coordinador nacional de comunicación social nos diera una copia de este levantamiento, de esta encuesta telefónica que teníamos conocimiento se había hecho circular a los consejeros que integran el pleno del Instituto Nacional Electoral, pero pues a los representantes de los partidos políticos, pues que somos parte de este Consejo General, pues obviamente nos las habían ocultado. Y bueno, lo denunciamos en redes sociales y finalmente nos hicieron del conocimiento a través de un correo justificándose que había un error de procedimiento. Pero ¿por qué Lorenzo Córdoba no elaboró un video como suele hacerlo para dar a conocer encuestas de otros diarios o encuestas de organismos internacionales? Por la simple y sencilla razón que los resultados echaban por la borda
la falsa narrativa de que el presidente de la República quiere desaparecer el Instituto Nacional Electoral, y desde luego también pues echaba por la borda el discurso golpista en contra de nuestro movimiento. Y aun cuando los medios de comunicación ya dieron cuenta de este levantamiento, de esta encuesta telefónica, es importante recordarle al auditorio los resultados. El 93% de los mexicanos está de acuerdo en que haya una reducción al financiamiento público de los partidos políticos, que bueno, pues desde luego en tiempo ordinario. Los mexicanos también en esta encuesta telefónica se pronunciaron, más del 80%, en que haya una disminución de diputados federales y de senadores de la República, es decir, está de acuerdo y acompaña la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 74% de los mexicanos encuestados en esta muestra está de acuerdo en la reducción al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, pero algo muy importante, lo asocian los mexicanos en este levantamiento, como se consigna en el propio documento, lo asocian con los altos sueldos de los consejeros y de la alta burocracia, de esa burocracia dorada que el presidente de la República, pues desde luego en su iniciativa pretende reducir. Y bueno, pues estos números no convenían a los intereses de Lorenzo Córdoba y la ocultaron. Entonces es importante, no hemos conocido todavía una posición al respecto. Ellos argumentan de que esta encuesta estaba en el portal de transparencia, desde luego que nosotros antes de que nos enviaran el correo disculpándose y justificando el por qué no nos los habían entregado, pues nunca encontramos en el portal de transparencia este documento que arroja los resultados estos que acabo de compartir. Y finalmente, el 78% de los mexicanos en esta muestra dijo estar de acuerdo que los consejeros y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos a través del voto libre, secreto y directo de los mexicanos, previo procedimiento y selección de perfiles. Ese es el punto que nos ocupa, y desde luego que Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama pues han hecho mutis, no han dado la cara. Los he invitado en más de una ocasión en las diversas entrevistas que sobre el tema me han hecho a un debate, no tan solo para debatir este tema de las encuestas, sino también para debatir la iniciativa del presidente de la República en materia electoral, y que desde luego pues echa por la borda esa falsa narrativa que tienen de que el presidente quiere desaparecer al INE, que el presidente quiere tener el control del órgano electoral, y bueno, pues esas y otras cosas. Consejero, ¿cómo ve esta parte, esta opinión nos dice que el INE oculta esta encuesta que se realizó en septiembre pasado y que prácticamente da los resultados abrumadores a favor de la reforma electoral del presidente, y pues esta parte también de que echa por la borda de que quieren desaparecer al INE, consejero? A ver, lo primero que hay que decir es que la argumentación del diputado Yergo parte de una premisa falsa. No es verdad que el INE haya ocultado esta información. El INE no es un medio de comunicación ni una fuerza política, y estas encuestas que se hacen, de las que se hacen 3 al año, 2 telefónicas y una presencial, tiene como objeto nutrir a la comunicación social del INE de información sobre la imagen del propio INE y de los temas a debate en la materia del trabajo del instituto. Esto independientemente de que, como he dicho en otras ocasiones, el contenido de las preguntas hechas en esa encuesta sí fue una pifia. Hay cosas que no son susceptibles de consulta popular, los derechos políticos de las personas entre ellos, es decir, una mayoría no tiene por qué definir
los derechos políticos de las minorías y la opinión mayoritaria en ese sentido, tratándose de opiniones irrelevantes, pues ni siquiera tenía que haber sido consultada. La encuesta estaba a disposición de todos los integrantes del Consejo y del público en general en el portal de transparencia del INE desde el día 13 de octubre, de forma tal que la pretensión de que se ocultó no se surte, no se alimenta de la realidad. El otro asunto es que, hombre, a ver, si yo pregunto cosas como, ¿quiere usted pagar impuestos? ¿Quiere usted que se disminuyan las contrataciones a medios de comunicación? ¿Quiere usted que el erario deje de pagar los servicios que prestan las empresas de comunicación? Todos sabemos que las respuestas que el público en general dará a esas preguntas es que no. Esa es una de las razones por las que hay temas, por ejemplo, que incluso están excluidos constitucionalmente de poder ser llevados a consulta popular. Entonces, la encuesta es algo que se hace rutinariamente, de ninguna manera se ocultó. Quien lo afirme así miente, y sí hubo errores en la concepción de la encuesta y se preguntaron cosas que no se debían preguntar y que desde luego no correspondía al Instituto Nacional Electoral preguntarles. Correcto, consejero. Juan Pablo, ¿cómo la ves? Bueno, de entrada, ¿cuándo grabó ese mensaje el diputado? Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. A lo mejor no estaba enterado de la encuesta que dio a conocer Morena hoy, pero yo se las voy a dar a conocer para la gente que nos acompaña, por si no la saben, ¿no? Hoy Mario Delgado dio a conocer una encuesta que es de una empresa, Parametría, que es una empresa, digamos, seria. Y entonces, la pregunta, para que vean, es muy importante, porque este es el respaldo al INE, ¿eh? Esto es fundamental, porque desde Morena y desde Palacio Nacional hablan de que está desprestigiado el INE. Pues no, resulta que no. Ya, yo iba a citar otra encuesta, pero ya que Mario Delgado nos hace favor de darnos a conocer esta, dice: ¿cómo califica el desempeño actual del Instituto Nacional Electoral, el INE? Bien, muy bien, mal o muy mal. Bueno, pues bien y muy bien, 73%. O sea que esa aprobación no la tiene ni Obama ni el presidente de la República, perdón, ¿no? Entonces 73% es altísimo. Aparte del Ejército, la Marina, dependiendo de la encuesta, y ahora la Guardia Nacional, el INE es la institución del país que tiene la fuerza de los ciudadanos, el apoyo absoluto de los ciudadanos. Y también es importante señalar la otra parte. ¿Quiénes consideran que el desempeño actual del INE es malo o muy malo? 12, porque hay un porcentaje que luego no contesta, ¿no? 12%. O sea, 1 de cada 10 mexicanos adultos son los únicos que tienen una opinión negativa del Instituto Nacional Electoral. Encuesta mandada a hacer por Morena. Entonces, en ese sentido, ya no nos pueden estar diciendo, ni desde Morena, ni desde Palacio Nacional, ni desde el PRI, si acaso va a votar con ellos, no nos pueden estar diciendo que el INE tiene desprestigio, porque no. Independientemente de que algunos hemos criticado, como periodistas, también los momentos protagónicos que, en mi opinión, han tenido en algunos instantes, en algunos pasajes, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama. Ya se lo dije aquí a Lorenzo en este mismo programa, ¿no? Que cayeron en todas las provocaciones del Palacio Nacional. Me parece que el tono ha sido indebido, también de ellos dos en particular, ¿no? Entonces me parece que eso fomentó también. Ahora termino para sumarme de alguna manera a lo que decía el consejero. La otra parte de las preguntas que hace la encuesta de Morena, que dio a conocer hoy, bueno, de Parametría, que pidió Morena, pues es lo que estaba diciendo el consejero. A ver, si te preguntan, ¿tú quieres pagar impuestos? Pues no. ¿Quieres que haya menos contaminación? Pues sí. ¿Quieres que los policías sean eficientes? Claro. Entonces, vean las preguntas, cómo se las hacen también.
quiere, dígame usted por favor, ¿está a favor o en contra de que los consejeros que destinar menos recursos a partidos políticos? Pues sí, el 80%. ¿Quién quiere que le demos más dinero a los partidos políticos? Pues nadie. Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal no explica nada más disminuirlo. Pues sí, porque la gente lo relaciona con recursos. Entonces, pues también el 79%, prácticamente 8 de cada 10. Perdón, me extiendo tantito, nomás para dar estos últimos datos. Reducir los recursos que se le otorgan el INE. Por supuesto, el 75%, ¿quién va a decir que no si no se le explica? Ahora bien, si tú en esa pregunta le pones, ¿está usted de acuerdo en reducirle los recursos al INE? Pero esto podría poner en riesgo la realización eficiente de lo que tiene que hacer el INE para organizar elecciones, a ver qué contesta la gente, ¿verdad? Entonces, estas preguntas mal planteadas, en mi opinión, son hechas, pues, no es culpa de parametría, si se las pidieron, ¿no? Están hechas a la medida. Luego, sustituir al INE por la cosa esta que quieren hacer el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así nada más, dice, ¿está usted de acuerdo? Pues sí, 62%, porque otra vez ya vienes de las preguntas previas que tienen que ver con dinero. Pues la gente sigue relacionando con dinero. Es una trampa hacer una encuesta así, es terrible hacer una encuesta así. Y luego ya se meten con el uso del voto electrónico, pues sí que bueno, eso no tiene nada que ver. Y desaparecer, fíjense qué interesante esta última pregunta, ¿eh? ¿Está usted de acuerdo en desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales? Y ahí sí se toparon con pared, porque el 49% está en desacuerdo contra el 42% que está de acuerdo. Entonces, primero que nada, el INE tiene un respaldo sólido de los mexicanos y eso es lo que me parece que hay que subrayar y resaltar en estas etapas tan difíciles. Termino nada más diciendo que la pregunta, claro, que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía, así sin explicar, pues claro, ¿quién va a decir que no? La gente, colectivamente, de forma comunitaria, masiva, como sociedad, ¿quieres elegir a tus autoridades o a tus representantes? Pues sí, siempre va a decir que sí. ¿Quién va a decir no, yo no quiero? Pero habría que explicarles, oye, tú tienes los conocimientos técnicos para escoger a las personas. Es como si quieres elegir tú a los técnicos de Pemex, que van a estar en Dos Bocas. Vamos a elegirlos todos también, ¿no? Sí, y fíjate que desde la perspectiva, precisamente, incluso, como decía el consejero, en esta encuesta de Morena que da a conocer Mario Delgado esta tarde, sube la aprobación del INE con respecto a la que hizo el propio INE en septiembre pasado. Y obviamente, pues a la gente no se le pregunta directamente si está de acuerdo. O sea, si la gente... Porque, perdón, te apunto ahí, perdóname, te interrumpa. Claro, porque es en vivienda, ojo, Además, sí, es en vivienda. Es en vivienda, entonces por eso subió, porque la previa era telefónica. Y en vivienda, que es más exacta, perdón por la interrupción, es muy importante señalar eso. Qué bueno que lo menciones. Sí, no, bueno, y además tiene un mucho mayor espectro de personas entrevistadas, porque aquí son 800 y la del INE solamente llegaba a 400. Pero bueno, también quiero preguntarle, bienvenido, diputado, sé que estamos en el pleno debate del proyecto, bueno, más bien ya del presupuesto de egresos, pero no me quiero ir sin preguntarte, ya platicamos esta parte de la encuesta, pero también está la parte legislativa. No sé si llamarle percepción de la gente de que sí va a haber una reforma electoral, no va a haber una reforma electoral. El secretario de Gobernación lleva varios días diciendo que hay negociaciones entre PAN, PRI y PRD, pues precisamente para construir esta reforma electoral. ¿Es cierto o no es cierto? Y te lo pregunto yo, ¿cómo ves esta parte de si hay dictamen o no hay dictamen? Mira, a ver, creo que de entrada ha habido una errática narrativa de comunicación de todos los partidos políticos y se ha valido de ella el presidente y sus partidos afines. Y aquí también lo digo a manera de autocrítica. No se trata de estar a favor o en contra de una reforma electoral. Es decir, el presidente de la República envió una reforma que modifica 18 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que esta reforma, que es la que tiene que ver con disminuir prerrogativas a partidos políticos, que es la que tiene que ver con modificar
la organización o el método de selección de los consejeros electorales, con eliminar de facto los organismos electorales a nivel local, etcétera, pues no cuenta con el respaldo suficiente ni adentro de la Cámara de Diputados ni afuera de la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que hicieron? Meterla a la Comisión de Puntos Constitucionales, a la Comisión de reciente creación en la Cámara de Diputados de Reforma Político-Electoral, para ser dictaminada junto con 56 reformas a leyes secundarias propuestas por diputados y otros 50 a la Constitución también emanadas de los diversos grupos parlamentarios de los diputados, para que haya un solo dictamen. Esto quiere decir que el dilema no va a ser si votas a favor o en contra de una reforma. Puede estar a favor de un tema, en contra de otro tema, etcétera. Y esto me parece que hay que acotarlo. En ese aspecto, bueno, no hay ninguna línea de comunicación ni negociación, por lo menos de mi partido, con el gobierno para aprobar la reforma electoral del presidente de la República. Esto es completamente falso, es una mentira abierta del secretario de Gobernación, esto no es así. Lo que sí hay es una mesa de trabajo conformada por 3 diputados de cada grupo parlamentario para analizar las 56 reformas a leyes secundarias y 50 constitucionales emanadas de los partidos políticos. Aún así, nosotros creemos que esta reforma electoral, si es que la hay, viene a destiempo, que debió haberse llevado a cabo inmediatamente después de concluido el proceso electoral del año 2018, como han venido siendo las anteriores generaciones de reformas electorales, con excepción de la de 1994, porque vivíamos en un proceso muy complicado políticamente, con una crisis política muy grande, y se tuvo que llevar a cabo de manera emergente y con prisas. Pero querer modificar las reglas 18 meses antes, porque a lo mejor muchos no han caído en cuenta que faltan 18 meses para la elección de renovación de la presidencia de la República, bueno, pues es un despropósito, no hay las condiciones, ya no hablemos de financieras, humanas, logísticas, para poder llevar a cabo en este momento una reforma por lo menos de hondo calado, como la propone el presidente de la República, que con esto concluyo, ojo, también es la primera ocasión desde el 77 que hay una reforma electoral que propone el presidente de la República. Generalmente son los partidos políticos, y si me apuras los de oposición, los que se reúnen para ver qué reglas hay que modificar, y se modifican en función de la experiencia anterior en la jornada electoral. Así sucedió en el año 2007, así sucedió en el año 2014, etcétera. Bueno, y aquí estamos muy a destiempo. Entonces me parece que en ese sentido yo lo que te diría es no hay manera como pueda ser procesada la reforma del presidente. Solamente podría ser procesable una pequeña miscelánea de reformas a legislación secundaria emanadas de los partidos políticos, y es lo que vamos a empezar a analizar en este grupo de trabajo a partir de la semana que viene. Fíjate, qué buen dato das, Jorge, e incluso eso me da pie para preguntarle al consejero precisamente por esta parte de, se supone que tiene que haber un lapso de tiempo precisamente para que haya una reforma y se pueda aplicar en la siguiente elección, pero yo le quiero preguntar al consejero, ¿hay tiempo para que se aplique esta reforma para la elección presidencial? Muchos expertos dicen que es complicadísimo llevar a cabo una reforma de este calado, sobre todo por la magnitud de reformas, como decía el diputado, que se tendrían que tocar de la Constitución y de leyes secundarias para que se pueda aplicar en la elección presidencial del 2024, incluso poniendo sobre la mesa la elección de nuevos consejeros el año que entra, que eso es previamente a la elección del Estado de México y de Coahuila, consejero. Tiene apagado su micrófono. Sí, ya veo. Bueno, esto es algo muy importante, es decir, más allá de la factibilidad legal de hacer una reforma, que eso se puede hacer casi en cualquier momento, la realidad es que llegar a pocos meses de iniciar el proceso de la elección presidencial, que será en septiembre del año que viene, el inicio de este proceso, con un nuevo Consejo Electoral, con un aparato no nada más nuevo, sino encogido, recortado en distintos de sus aspectos, con menores capacidades organizativas. El asunto de la eliminación de los soples, por ejemplo, que bueno, por un lado hay que decirlo con toda claridad, la pretensión es una simulación, es decir, de aquí a la elección del 24 en los estados, no se puede sustituir el aparato operativo con el que los órganos locales han hecho las elecciones. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Que el instituto que surgiera de este despropósito de reforma que hoy se discute, serían absorbidos por la Autoridad Electoral Nacional,
y lo único que cambiaría es que la autoridad que decide todo, en lugar de ser 33 autoridades, como ocurre hoy, 32 estatales y una nacional, sería una sola autoridad integrada por personas nuevas al frente, la que tomaría de manera centralizada todas las decisiones. Es decir, el foco de esta reforma no está en mejorar el aparato electoral, mucho menos en acabar, como se ha dicho falazmente, con los fraudes electorales que hace ya mucho tiempo fueron expulsados de las casillas electorales de nuestro país, como sabemos quienes vivimos cuando, por ejemplo, en 1988, Manuel Bartlett Díaz operó el gran fraude electoral que le quitó la presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas. En ese sentido, la intención no tiene nada que ver con mejorar el servicio electoral que se presta a la sociedad. De hecho, este servicio electoral quedaría en importantísimos riesgos en caso de consumarse esta reforma, y el objetivo central sería un control centralizado de los procesos electorales, pero además un control que en donde tuviera un enorme peso el gobierno de la República, asemejándonos a los momentos de la Comisión Federal Electoral. Consejero, es importante también esta parte de la operatividad en la que quedaría o cómo quedaría el órgano electoral, como decía Juan Pablo hace un momento, de esta aprobación que tiene el órgano electoral ante la ciudadanía, cómo quedaría directamente ya al organizar elecciones, pero vaya, con alguna merma operativa o tecnológica o con alguna capacidad ahí académica o la propia institución. Y yo te quiero preguntar esta parte, Juan Pablo, ¿tú cómo la ves? ¿Esta reforma es necesaria, no es necesaria? ¿Es solamente para controlar el órgano electoral desde el poder? ¿Cómo la sientes? Bueno, yo creo que en ese sentido, esa es la pregunta que yo le haría al consejero, justamente, y que se le iba a plantear, y tú ya te adelantaste, y está muy bien. Yo creo que esa es una pregunta muy pertinente para el consejero, porque por ahí hay un discurso de que al INE no se le toca. A ver, si al INE no se le toca como estructura, como institución fundamental del Estado mexicano. Pero me parece que cuando empezamos a frasear que no hay nada que mejorar, entonces andamos lindando a quienes estamos criticando. Es decir, es un discurso que no está muy alejado, perdón que lo diga así, del fascismo. No podemos nosotros, me parece, nunca señalar que no hay nada que mejorar en las instituciones, ¿no? Yo creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, está en el instituto y en los diputados, como el diputado Jorge Triana, hacer una revisión minuciosa. Yo empezaría por una autocrítica que tuvieran los consejeros, si es que lo deben de hacer. ¿Ganan suficiente dinero? Me parece que sí ganan bastante dinero. Y más en este país, porque no estamos en Noruega, ni estamos en Suiza. Entonces, los gastos que tienen son los suficientes. Sí, más que suficientes. Es como el servicio exterior. Tienen grandes sueldos que se merece el servicio exterior porque es uno de los orgullos del Estado mexicano. Está bien. A ver si le pueden bajar tantito. Piensen. Después, ¿qué tantas prestaciones tienen? Revísenlo. Estamos en un país que tiene muchos contrastes, muchas desigualdades. Yo creo que eso puede aplicar para todos, ¿no? Revísenlo. Se gastan mucho dinero en comidas o en choferes, en celulares, revísenlo. Que lo revisen los diputados también, sin afectar las labores sustanciales. Pues yo estoy hablando de lo que podría ser, entre comillas, superfluo. Ahora, la parte que tiene que ver con las potestades del INE para organizar las elecciones, ahí sí no se le toca al INE, porque si uno ve, y si me equivoco, pues lástima que no está el diputado aquí del Morena, pero la iniciativa que enviaron pretendía, por ejemplo, lo voy a decir llanamente, o de la manera más simple, casi que la Secretaría de Gobernación fuera, como en el pasado, que palomeara una parte del padrón o listado, y me va a corregir ahorita si me equivoco el consejero. Entonces, ¿cómo?
el señor Adán Augusto va a palomear quiénes votan y quiénes no votan en el 2024 en términos de cuidado en esos distritos, fíjate que ahí el PAN nos va a pegar. Entonces, ¿qué, vamos a rasurar el padrón ahí donde el PAN nos va a pegar? ¿O allá donde el PRI tiene muchos votos? ¿O allá donde el Movimiento Ciudadano también? No, me parece que eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo apelaría a que si va a haber algún... A ver, reforma constitucional no va a haber. No tienen los votos, a menos que el PRI haga un PRI. Es decir, que haga un numerito de esto, ¿verdad? Entonces, si no, no va a pasar. Y lo saben los consejeros, no va a pasar. No pasa nada. Pero suponiendo que el PRI haga un PRI, pues habría que ver cómo se evita que se le causen daños al INE. Termino nada más diciendo una cosa que no es válida, ¿no? Lo que viene señalando en Palacio Nacional el presidente de la República y Morena desde su trinchera es lo que dijo el consejero. Ellos vienen afirmando y pretenden convencer a la gente que eso está muy mal, que el INE organiza elecciones fraudulentas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo llegaron a la presidencia en el 2018? ¿Por medio de un fraude del cual fue cómplice el INE? Entonces resulta que el INE es fraudulento junto con Morena. ¿Y cómo es que ahora en 4 años, Horacio, ganaron todo, casi todo lo que pretendía Morena? Entonces, eso también fue fraudulento junto con el INE y los organismos estatales. O sea, Morena hizo fraude junto con el INE y los organismos estatales. Y 22 gubernaturas para ellos. Exactamente. Entonces, y luego, la mayoría que tienen, la mayor parte de los congresos, perdonando la redundancia, también hubo un fraude coordinado con el INE. Es absurdo lo que están haciendo, lo que está diciendo el presidente. Yo no diría que absurdo, no se vale. Me parece que arengar a la gente diciendo que el INE hace elecciones fraudulentas, pues no, perdón, me van a alegar que en el 2006 el IFE, el entonces IFE, fue parte de una conspiración para beneficiar a Felipe Calderón. A ver, todos los periodistas, y tú no me vas a dejar mentir, todos, incluidos los muy afines a ese movimiento que ahora se llama 4T, buscamos hasta por debajo de las piedras a ver si había evidencias de un posible fraude. Y más allá de la intervención indebida del presidente de la República, de Vicente Fox, que el tribunal dijo que había puesto en riesgo la elección, no encontramos nada. Entonces me parece que ese discurso del presidente, porque le cae mal Lorenzo y porque le cae Lorenzo Córdoba y porque le cae pésimo Ciro Murayama, pues a lo mejor a muchos de nosotros nos pueden caer también gordos, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver. Como a nosotros nos puede caer a lo mejor gordo también el señor Delgado. O sea, es muy trivial, es trivializar, y yo quisiera, bueno, yo pediría que no permitamos que se trivialice y que se vuelva un asunto binario. INE malos, nosotros buenos, porque eso es lo que está sucediendo. Y yo dejo la pregunta ahí para que cuando pueda el consejero, no hay nada que reformar en el INE, honestamente, no hay nada que podamos hacer mejor adentro del INE o que pueda implicar un desempeño más austero. Consejero. Sí, de verdad te agradezco la pregunta. A ver, yo he sido muy crítico del desempeño del instituto. En los plenos del Consejo General he dicho cosas muy duras. He reclamado en alguna ocasión que se ha rebasado el marco de las facultades del instituto. Por ejemplo, en materia de acciones afirmativas, en realidad de cuotas, porque no hay que identificar acciones afirmativas con cuotas. Las cuotas son una o pueden ser un tipo de acción afirmativa, pero hay otras acciones afirmativas. Y de hecho este es uno de los temas que ha movido a partidos de oposición a considerar acordar limitaciones en la ley, cosa que además yo les propuse desde la mesa del Consejo General. Entonces yo no soy partidario de que el INE no se toca. Yo creo que el INE no es prudente tocarlo hoy, en vísperas de una elección presidencial, que como han sido todas las elecciones presidenciales en las últimas décadas en México, va a ser una elección tensa políticamente, conflictiva muy probablemente. A ver, para eso hacemos elecciones, para que las tensiones se diriman en un espacio institucional, las contradicciones políticas se diriman en un espacio institucional y no haya rupturas en el país. Para eso son las elecciones. En cuanto a los ingresos, acá lo digo con todas sus letras, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, miente
cuando afirma que los consejeros ganamos 350,000 pesos mensuales. Yo no cobro ni la mitad de eso, quiero decir. Pero añado otra cosa. A diferencia de la mayoría de los funcionarios públicos, diputados, senadores, secretarios, presidente de la República, los consejeros no podemos tener ningún otro ingreso. Estamos vedados constitucionalmente para eso. ¿Esto qué significa para mí en lo concreto? Para asumir la condición de consejero en 2020, yo tuve que renunciar a una serie de libros de texto de estructura socioeconómica de México, textos de bachillerato, que yo escribía desde 1992, revisándolos anualmente, de los que se vendían aproximadamente 20,000 ejemplares anuales y que me pagaban regalías. Yo tuve que renunciar a eso. Esa es una renuncia que nadie más en el servicio público tiene que hacer. Recordemos que el presidente de la República, por ejemplo, el año pasado cobró más dinero por las regalías de la venta de sus libros que como presidente de la República. Un consejero no puede hacer eso. Hay que discutir los ingresos de los funcionarios del INE, se pueden discutir, me parece bien, pero se tienen que discutir sobre la base del trabajo que se invierte, la especialización del trabajo, el tiempo que se invierte, y no nada más sobre una idea de sentido común de, no, me parece que ese dinero es demasiado dinero y que cobren menos. Eso no me parece que sea un criterio administrativo adecuado, no se debe de usar en el servicio público, no se usa en las empresas. Y sobre otras prestaciones, a ver, por ejemplo, las oficinas de los consejeros tienen una partida de alimentación. Se dice que lo usamos para ponernos borracheras de lujo. Hombre, no alcanzaría para empezar. Pero, por ejemplo, a ver, el primer año que me la pasé en la pandemia, yo no gasté un solo peso de alimentación. Hubiera sido una indecencia estar encerrado en mi casa en Mérida y además cobrar alimentos. Hombre, mi alimentación la pago yo. Al día de ayer, sin embargo, por ejemplo, que tuve a mi equipo de asesores encerrado en la oficina de 8 de la mañana a 10 de la noche, donde se vieron en la necesidad de comer, desayunar y cenar en la oficina, pues salió, sí, de la partida de alimentación de la oficina, y créanme que no comieron ni langosta, ni pato laqueado, ni cosa que se le parezca. En general se comen tacos, algún sándwich y alguna ensalada eventualmente, y es dinero que usan trabajadores mientras están trabajando. Creo que hay otras cosas que es importante discutir en la estructura del INE, discutir los límites de sus facultades en relación con las leyes locales, en relación con la aplicación de medidas administrativas sobre ese fondo. Se pueden discutir medidas de austeridad, se deben discutir medidas de austeridad, pero se deben de discutir sobre la base de la racionalidad del funcionamiento del Estado y no poniendo delante la premisa de que cualquier cifra que suene en la calle como un sueldo demasiado elevado, y que reitero, no es ni la mitad de lo que el secretario de Gobernación afirma, miente el secretario de Gobernación cuando lo afirma. Pues sí, hay muchas cosas que se pueden discutir en la administración, en el funcionamiento y en las facultades del INE. Pero para que esto se haga prestando un servicio a la sociedad, que es la que paga finalmente, se tiene que hacer no en vísperas de una elección presidencial, sino justamente pasando la elección presidencial. Y añado, en el caso de México, en el caso de estos momentos, en el contexto de una gran reforma al sistema político mexicano en su conjunto, que está pendiente desde el año 2000, cuando se dio la alternancia en la presidencia de la República. Gracias, consejero. Bueno, pasemos con el diputado Triana si tiene un comentario sobre esta parte de la austeridad en el INE, pero también me gustaría preguntarte, diputado, para que nos complementes el comentario de estos calificativos que lleva el presidente 3 días seguidos contra todos los que van a participar en la marcha y precisamente contra los consejeros electorales. Mira, sobre el tema de la austeridad, yo coincido totalmente con el consejero. Hay una falsa percepción sobre que tienen lujos, viven en lujos y opulencia los consejeros electorales, y a la luz de la Cámara de Diputados lo que se menciona es que ganan más que el presidente de la República, es que violentan la ley de austeridad. Al respecto quiero decir lo siguiente: la Constitución, después de reformarse en el año 2019, pues efectivamente dice que nadie puede tener remuneraciones por encima del presidente de la República. ¿Qué son remuneraciones? De acuerdo a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
las percepciones, es decir, el sueldo neto de cada uno de los funcionarios públicos más las prestaciones. Si nosotros hacemos ese prorrateo del presidente de la República que gana 130,000 mensuales, poquito menos, pero que no paga renta, luz, teléfono, gasolina, alimentación, vestimenta, vacaciones, absolutamente nada, pues entonces gana muchísimo que cualquier consejero del INE, incluso gana muchísimo más que cualquier ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los funcionarios públicos que más ganan en todo el país. Entonces, bueno, esta es una falsa percepción, es una mentira que se ha venido reiterando en una y otra ocasión. Si quisiéramos bajar el sueldo a los consejeros, si tuvieran tantas ganas de hacerlo, ya hubieran reformado de nueva cuenta la Constitución para modificar esta palabra de remuneraciones, pero no lo hacen porque eso impacta directamente a los ministros de la Corte y no quieren generar enemistades con esos ministros. Eso es lo que está sucediendo de fondo. Con respecto al presupuesto de los órganos electorales del Instituto Nacional Electoral, bueno, un dato que me parece lapidario. El porcentaje que representa el presupuesto del INE a la luz del presupuesto de egresos de la Federación en su totalidad es menos del 0.5%. Es muy marginal si lo comparamos con los 8.3 billones de pesos a que asciende el presupuesto de este país. Y si nos vamos todavía más abajo... ¿Cuánto dijo que es, diputado? ¿0. qué? 0.5%, un poquito menos de 0.5%. Perdón, diputado, no, lo calculé justamente el día de ayer. En relación a los 8.2 billones de pesos del presupuesto 23, los 14 millones que se le aprobarían al INE, descontando lo de los partidos políticos que el INE no lo puede tocar, representa 17 centavos de cada 100 pesos del presupuesto de la Federación. Si se nos quitara el sueldo completo a todos los consejeros, el INE costaría los mismos 17 centavos de cada peso, de cada 100 pesos de presupuesto de la Federación. Los sueldos de los consejeros no pintan en el presupuesto. Absolutamente no pintan adentro del presupuesto del propio instituto, también es muy marginal el monto al que ascienden. Yo traía el dato calculado sin el presupuesto de los partidos políticos de acuerdo al presupuesto del año pasado, pero bueno, ya actualizado en este PEP me parece muy revelador el dato que da el consejero Espadas, me parece impresionante. Y además, por si fuera poco, un dato más, con esto concluyo esta parte. Tengo entendido que el 30% más o menos del presupuesto total del INE se va en las medidas de seguridad y el resguardo y la organización del listado nominal y del padrón de electores, lo cual es algo fundamental porque es el gran tesoro que tiene resguardado legalmente y monopólicamente además el Instituto Nacional Electoral, que el gobierno ha intentado retirárselos y quitárselos a través de decreto en más de una ocasión en este sexenio, y que en la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador también les quitan esta atribución, alrededor del 30%. Si a esto le restamos lo de los partidos políticos, pues el presupuesto del INE tampoco es muy significativo. Entonces esto es una falacia y es el único argumento lamentablemente que puede manejar el gobierno para poder enderezar una propuesta de este tamaño. Con respecto, Horacio, al tema de los calificativos del presidente de la República, bueno, pues a nosotros los que vamos a participar en la marcha el domingo nos ha tocado toda la semana, ¿no? Nos ha tocado 3-4 días seguidos, clasistas, racistas. Me decía un joven que es de los organizadores, me decía, bueno, es que el presidente de la República ya me dijo que llevo 36 años robando presupuesto público, ¿no? Expoliando las arcas federales, y yo apenas acabo de cumplir 21, ¿no? Me decía, ¿cómo le hice, no? 36 años. Digo, el presidente se ha convertido en este berrinche que está haciendo en el principal promotor de esta marcha. Ahora nos va a aventar encima todos los días la sección de quienes tienen las mentiras con la señora Liz Vilchis, ¿no? Es su arma secreta. En fin, bueno, pues creo que esto no requiere mayor comentario. Pero los denuestes, las agresiones, los insultos, los descalificativos contra consejeros electorales, especialmente contra el presidente del consejo, contra el consejero presidente, pues han venido todos los días, y también ha sido cabuz de batalla para poder desacreditar el trabajo del Instituto Electoral. Entonces, aquí en la Cámara de Diputados, hace rato yo debatía con diputados de Morena y me decían, tú defiendes al corrupto de Lorenzo Córdoba. Yo no sé si sea corrupto, ¿no? O sea, no tengo elementos tangibles en este momento para calificarlo de esa manera, pero lo que sí les quiero decir es que me parece que Lorenzo Córdoba sale en 3-4 meses, termina su periodo.
Entonces, bueno, pues ni siquiera es un pretexto para poder desmoronar por completo, desgajar una institución tan importante como el Instituto Electoral, el actuar de su presidente que está a punto de salir. Creo que es otra la discusión, como mencionaba Juan Pablo, discutamos un tema administrativo, discutamos un tema ya de funcionamiento interno. Lo que sí yo pongo sobre la mesa es sobre si este es el momento de llevarlo a cabo o no. Estaríamos dispuestos a entrar a esa discusión, pero inmediatamente después de que pase la elección del 2024. Fíjate, diputado, precisamente en esta... incluso hubo una primera encuesta que hizo el INE, previa a la de septiembre pasado, en donde se hizo una pregunta precisamente sobre el consejero presidente, en el sentido de si la gente lo conocía y qué tanto lo aprobaba, y precisamente también nos grabó una cápsula el diputado Mario Yergo sobre esta parte de la encuesta, en donde se pregunta a la gente qué tan conocido es el consejero presidente, y que precisamente también le ha tocado desde la mañanera, porque dice el presidente que utiliza los recursos, y los de Morena también, los recursos públicos, pues para su promoción personal. Vamos a ver esta participación de Mario Yergo. Y a propósito de encuestas, pues todavía nos debe una aclaración y una explicación Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama Rendón de las dos encuestas telefónicas. Es importante señalar y subrayar que desde 2019 el Instituto Nacional Electoral contrató un paquete de encuestas por alrededor de 1.500.000 pesos. Solo la opinión pública ha dado cuenta de dos encuestas. La primera, que hablaba de un segundo levantamiento, que fue la que no quisieron publicitar, y luego ya esta representación de Morena solicitó el primer levantamiento telefónico. Es decir, en estos dos levantamientos telefónicos, pues resulta que uno se hizo en abril de este año y el otro en septiembre. Y es importante que el auditorio conozca que en esas dos encuestas el consejero presidente ordenó a la casa encuestadora que preguntaran si el pueblo mexicano conoce a Lorenzo Córdoba Vianello, y de manera cínica, porque no se le puede decir de otra manera, a través de una tarjeta informativa, ni siquiera un comunicado, ni siquiera un boletín o una rueda de prensa, sostuvieron y justificaron que era importante conocer el reconocimiento del presidente del Instituto Nacional Electoral por los embates, según ellos, recibidos por parte del presidente de la República. Sin embargo, la pregunta no fue en el sentido de evaluar el desempeño del presidente del Instituto Nacional Electoral, sino la pregunta fue si conocían a Lorenzo Córdoba Vianello. Es decir, estamos ante una promoción personalizada, y bueno, pues nos comprometemos a hacerles llegar a la audiencia y a este programa una copia de las dos encuestas. ¿De qué se trata? Nunca evaluaron el desempeño del órgano electoral o del instituto o del presidente, sino la pregunta iba orientada a conocer el nivel de popularidad de Lorenzo Córdoba Vianello. Nos debe todavía una respuesta y una aclaración en ese tema. Escuchamos al diputado Mario Yergo, representante de Morena ante el INE, y yo le quiero preguntar al consejero, ¿cómo ve, consejero? ¿Hay este tipo de calificativos o esta parte de la acusación de Morena de que el consejero presidente utiliza los recursos del Estado mexicano para su promoción personal? A ver, ahí se podría encontrar algún elemento si efectivamente esas encuestas se difundieran y se hiciera propaganda con ellas, pero justamente la acusación es que esas encuestas no se difunden. Entonces, pues ahora sí que estamos o no estamos. Si se difunde la encuesta y se hace propaganda personalizada, o no se difunde la encuesta, y eso es muy feo, pero en consecuencia no puede haber propaganda personalizada. Muchísimas instituciones del país realizan encuestas para medir su percepción pública, y encabezar al titular de una institución
es algo rutinario. Estas cosas las hacen los gobernadores, las hacen los alcaldes de municipios grandes. Supongo que lo harán los poderes legislativos, no estoy muy al tanto, y son instrumentos que sirven, por un lado, para valorar internamente qué se está haciendo bien y qué está haciendo y qué no se valora bien desde la perspectiva del público. En ese sentido, a mí en lo personal no me despierta ningún tipo de alarma que se haya preguntado sobre Lorenzo Córdoba en estos procesos. Yo no ordené la encuesta, yo no soy defensor de oficio de Lorenzo Córdoba, pero en este caso particular me parece que no hay nada atípico en términos del funcionamiento institucional, por un lado, y por otro, que si se afirma que no hay difusión, de ahí, que además es verdad, no son encuestas que se hagan para difundir, de ahí desde luego no se puede desprender que haya promoción personalizada de nadie. Aunque yo esté celoso de que no hayan preguntado por mí tal vez, pero fuera de eso, pues es que no. Correcto, consejero. Juan Pablo. Yo sí creo que estuvo mal que estuviera Lorenzo, la verdad. No veo el caso, es abonar al fuego, no veo. Bastaba preguntar si uno cree en el INE o no, si aprueba el INE o no. Me parece que es justamente darle elementos a Palacio Nacional, a Morena, para que hagan esas críticas, ¿no? Sí. Mientras tu enemigo esté haciendo tonterías, no los distraigas. Ahora, de la marcha, a mí me hubiera gustado, la verdad, que no fueran los partidos políticos. Es decir, el hecho que estén convocando los partidos me parece que no es lo mismo. Y me voy a remontar, porque además es un error lo que está haciendo el presidente por el otro lado, a aquella marcha de 2004, que para los más jóvenes fue una marcha blanca, una marcha del silencio, en Ciudad de México, y también se replicó en algunas ciudades, porque la gente estaba harta de la inseguridad. En particular hubo algunos casos de secuestros de personas conocidas, como familiares de Alejandro Martí, de Nelson Vargas, que detonaron el hartazgo en la gente, ¿no? Y en ese entonces el secuestro era una industria que estaba muy bollante, lo cual no quiere decir que haya desaparecido. Ahí cometió el mismo error el presidente, que era jefe de gobierno, ¿no? Descalificó a la marcha, les dijo pirurris, dijo de todos. Seguramente conservadores también. Entonces, los calificativos del presidente a una marcha ya le salieron mal una vez. Le costaron porque ahí mucha gente de la clase media se desprendió, se desmarcó, gente que había creído en él, se desmarcó. Vuelve a cometer el mismo error, con un lenguaje más agresivo. Me parece que está muy mal que haga eso. Pero al mismo tiempo, yo creo que estaba bien convocada como estaba, y me parece que los partidos, el diputado Jorge Triana pues tiene derecho a ir, ¿no? Por supuesto, pero me parece que no está bien que los partidos hagan un llamado orgánico, ¿no? Porque entonces pues va a decir, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Miren, los acarrearon, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, en fin. Creo que ahí cometieron un error de estrategia. Y por otro lado, pues yo les recomendaría que esa cifra buenísima que nos acaba de dar, que nos estaba dando Jorge y que nos estaba dando el consejero, de 17 centavos de cada 100 pesos, es lo que representa el presupuesto del INE. Bueno, yo que tengo sangre yucateca, porque mi mamá es yucateca, pues al consejero y a mí no nos alcanza con esos 17 centavos ni para un pedacito de cochinita. Entonces, la verdad, pues vean cómo están comunicando, ¿no? Eso lo deberían de comunicar. Sería una buena campaña contrarrestar con eso, ¿no? Lo que representa el presupuesto del INE, vean ustedes, ¿no? Porque la imagen que queda es que son unos gastalones, ¿no? Y que casi están bebiendo botellas de Vega Sicilia en los restaurantes. Entonces, eso sería muy importante comunicarlo, en términos de que, además, al quitar o sustraer de ahí, de la ecuación, a los sueldos de ustedes, pues siguen siendo 17 centavos. A lo mejor son 17.24 con sueldos y 17.13 con sueldos, no sé. Pero lo que sea no cambia, realmente no cambia la ecuación, ¿me explico? Entonces, ahí tienen también ustedes, como es lo que le decía yo a Lorenzo Córdoba, Horacio, es que ustedes caen en todas. En lugar de que ustedes se concentren en lo que se tienen que concentrar, ustedes caen en todas. Se lo dije aquí en este programa. No caigan en todas. Ustedes concéntrense en lo que tienen que comunicar y caen en todas.
Bien, Juan Pablo. Pues digo, está buenísimo el debate, pero bueno, vamos a ir cerrando el programa. Me gustaría, ya puso el balón en la cancha del diputado Triana, Juan Pablo, y a ver, ¿qué parece o qué les parece a los organizadores de la marcha que se estén incorporando representantes tanto del legislativo como de partidos políticos? Bueno, el PAN tiene su asamblea nacional este fin de semana y el propio Marco Cortés ya anunció que de ahí de la asamblea se van directo a la marcha. También participaría por ahí el PRD, Alejandro Moreno también dijo que lanzó una convocatoria de que va a participar. ¿Cómo ves, Jorge? Yo creo que sí es un error, coincido, el hacer un llamado institucional de parte de los partidos políticos como tal. Sí me parece pues que sí le quita un poco el caliz ciudadano a la marcha o a la manifestación, como sucedió, lo que bien recordaba Juan Pablo, en la Marcha Blanca del año 2004, que fue una marcha completamente partidista. Esta es una marcha partidista, hay que decirlo, o sea, el comité organizador son organizaciones de la sociedad civil que extendieron esta invitación a los partidos y algunos reaccionaron, otros no. Me parece que hubiera sido mucho más adecuado el que fuéramos los actores políticos quizá involucrados a título personal. Sin embargo, hay una regla de que no vamos a llevar logotipos partidistas, no vamos a ensuciar esa elección, esa marcha en la medida de lo posible. Sí creo que el llamado es muy importante. Ha habido otras marchas que se manifiestan en contra de algunos postulados del gobierno, algunas acciones del gobierno a lo largo de este sexenio, unas más grandes que otras, pero no se esperaba, por lo menos una no había generado tanta expectativa como esta del día domingo. Entonces sí creo que va a ser una marcha multitudinaria, mayoritariamente ciudadana, a pesar de que coincido que se cometió un error estratégico de inicio con esta convocatoria, ¿no? Correcto, sí, y el músculo es importante. Hay quien me decía hace un rato que no querían llegar al Zócalo, ya a pesar de que el presidente ya lanzó este reto de que lleguen al Zócalo y que les van a limpiar la plancha con un evento deportivo que va a estar el fin de semana, pero bueno, porque no querían manifestar o mostrar de que no iban a llenar la plancha del Zócalo. Pero bueno, eso lo dejo aparte. Lo que yo quisiera preguntarle al consejero es, ¿desde el instituto van a participar en esta marcha, consejero? A ver, nosotros no hemos tomado un acuerdo colectivo, es un asunto estrictamente individual. Yo en lo personal he decidido no participar. Yo tengo una visión muy conservadora de lo que las expresiones públicas de un consejero electoral deben ser, y a mí me parece que en una manifestación de esta naturaleza, que en términos cívicos es absolutamente respetable, pues no hay lugar a que los consejeros nos incorporemos a ella. Es decir, yo creo que no debemos participar, pero es un derecho estrictamente individual y cada quien tendrá que tomar su propia decisión. Correcto. Juan Pablo, ¿tú cómo ves? Yo te pregunto algo, sobre todo en la visión que dejaría esta manifestación. De pronto se me ocurre multitudinaria, como decía el diputado Triana, pero de pronto también está la percepción de que no pudiesen convocar a una gran masa de gente y que quede ahí como el músculo disminuido, no sé, ¿cómo lo ves? Pues sí, todas esas cosas pueden pasar y es un gran riesgo, ¿no? Yo coincido plenamente con el consejero. Hay una cosa que uno tiene que tener, sobre todo cuando está en organismos autónomos, ¿no? Que es la sobriedad. Entonces me parece que la sobriedad, perdón que sea insistente, pero se lo dije también aquí a Lorenzo en el programa. Digo, la sobriedad, porque ustedes están abonando a la estridencia. Ustedes en algunos momentos le dije a Lorenzo, me refería a Lorenzo, no al consejero Espada, me refería a Lorenzo y a Ciro Murayama, no Ciro Gómez Leiva. Les dije, ustedes están siendo estridentes, ¿no? Tú y Ciro Murayama, no mi amigo Ciro Gómez Leiva, pero están siendo estridentes, están abonando al discurso, caen en todas. No es la labor de un consejero estar en esas. Tienen hasta mecanismos de comunicación social. ¿Por qué tienes que estar en todos los programas de radio, man? Peleándote con el presidente. Entonces yo creo que no abonan. Yo, en ese sentido, también cierro diciendo lo que apuntaba el diputado Triana. ¿Por qué Triana, no? Lorenzo se va en 3 meses, 4 meses. Entonces eso no puede ser pretexto para intentar dar una sonada ahí en el instituto
y conculcarle facultades muy claras y muy importantes que tiene para organizar elecciones. Y por último, lo de la marcha, no vayan al Zócalo. Nada más, así como consejo, pues no vayan al Zócalo, no vayan a una provocación, no tiene caso. Marchen, ojalá sean muchos, pues está bien defender al INE. Lástima que ojalá y no vayan los consejeros, coincido, no deben ir los consejeros, no, ojalá y no caigan en ese error. ¿Qué gana Ciro Murayama ahí con su bandera? No hagan eso. Lo único que van a pasar es que la mañanera del lunes, si ya vieron, ahí estaba Ciro Murayama con una camiseta al lado de no sé qué. Entonces, defendiendo sus privilegios. Exactamente. Sus baños de champán. Exactamente. Y de ahí se fueron a comer a pie de colchón o no sé a dónde, ¿no? Entonces no deberían de hacer eso, francamente. Cada quien se puede ir a comer a donde se le dé la gana, pero no. Un poco de inteligencia, ¿no? Y bueno, pues yo con eso cierro. Muchas gracias. Pues estas 51 organizaciones ya determinaron esta mañana que van a ir como punto final el Monumento a la Revolución, y el único orador de esta marcha va a ser el ex consejero presidente del IFE, José Woldenberg. Bueno, pues un comentario final, diputado Triana. Yo nada más diría que hay que estar pendientes de la discusión, de cómo se desenvuelve esta reforma. Insisto, a partir del día lunes de la semana que viene nos vamos a instalar en esta comisión de trabajo, 3 diputados de cada grupo parlamentario, e insisto, no se trata de un sí o un no a una reforma presidencial. Creo que ese no ya lo tienen, pero bueno, habrá que verlo, luego uno se lleva sorpresas. Lo que hay que analizar es qué se necesita y qué se puede llevar a cabo de modificaciones en este momento. Yo creo que el sistema electoral que tenemos funciona, y funciona muy bien, y el INE funciona y funciona muy bien, y los OPLES y los tribunales funcionan muy bien también. Lo que hay que hacer pues es llenar huecos, grietas que pudiera haber, porque es perfectible cualquier sistema en el mundo, y es lo que tenemos que ver, cómo lo hacemos perfectible y cómo lo modernizamos, y no necesariamente este es el momento para llevarlo a cabo. Veremos cuál es el desenlace. Bien, diputado, pues muchas gracias. Consejero, un último comentario, si me ayuda, pero que sea breve, ya nos come el tiempo. Muy rápidamente, me parece que son momentos cruciales para el desarrollo de la democracia mexicana. No se trata de defender al INE porque sea perfecto y deba ser intocable. Se trata de proteger a la sociedad de reformas hechas a la carrera que pongan en riesgo la óptima realización de la elección de 2024. Y pasado este proceso, este país debería entrar en un debate de 2 o 3 años sobre una profunda reforma al sistema político que consagre en la Constitución una transición democrática que se suponía resultara de la alternancia, pero que hasta el día de hoy se sostiene con la hipótesis de que la pluralidad del siglo XXI se puede gobernar con el régimen, con las reglas del régimen de partido de Estado del siglo XX. Correcto. Juan Pablo. Pues yo lo único que haría es suscribir lo que acaba de decir el consejero. Tal cual, y suerte en la marcha, y ojalá y predomine la prudencia. Ya sé que es como pedirle en Twitter que estén tranquilitos todos, pero bueno, ojalá y predominara la prudencia. Correcto. Pues yo le agradezco mucho al diputado Triana, al consejero Espadas y a Juan Pablo que nos hayan apoyado con su participación esta noche. Les reitero, muchas gracias a nuestros amigos del auditorio desde el Universal, pues esta sintonía, esta noche, este debate del INE, si se encuentra en su peor crisis o no, pero pues bueno, lo van a saber en las próximas semanas. Yo les agradezco mucho, soy Horacio Jiménez, editor de la sección Nación, a nombre de David Aponte, director editorial de este periódico y titular de este espacio, que nos hayan sintonizado esta noche. Muchas gracias, buenas noches y que descanse. Gracias.